que se van. Bueno, buen día para todas y Buen todos, día, Gaby. las y los oyentes. Una nueva edición de Derecho Vulgar, derecho para todas y todos, porque nadie defiende un derecho que no conoce. Segunda temporada aquí en la Radio Quilpo. Muy bien, muchas gracias. Y arrancábamos con este tema porque vamos a hablar de derechos humanos. La semana pasada fue una fecha muy especial, el Día de la Memoria, y la consigna, como siempre, es memoria, verdad y justicia, ayer, hoy y siempre. Y quiero destacar el siempre, el hoy y el siempre. Porque esto es también un compromiso a futuro, a no aflojar. Acá siempre decimos, vivimos en una democracia, pero no nos relajemos tanto con ese tema. La democracia hay que sostenerla, los derechos se conquistan, luego se defienden. No nos relajemos. ¿Por qué no nos relajemos? Porque hoy las dictaduras vienen disfrazadas. Ya no vienen más con tanques, botas y uniformes pomposos. Vienen disfrazadas con economía, con fallos judiciales, con seres simpáticos, seductores, outsiders, que en realidad son autoritarios disfrazados. ¿Por qué hacemos toda esta introducción? Porque nos vamos a detener. Con impunidad en ciertos lugares como es la justicia, ¿no? Exacto. Y los medios, mucho control. Totalmente. De medios. Porque nos vamos a detener en la situación que está atravesando el país de El Salvador. País centroamericano, un país que tuvo un conflicto civil, una guerra civil muy, muy grande que duró 12 años, entre 1980 y 1992, y que después de esa guerra civil afloró otro problema, las maras. Las maras son pandillas. Pandillas que son más que simples grupos delictivos, son estructuras organizadas que controlan parte del territorio y que con actividades delictivas de todo tipo, como secuestro, extorsiones, narcotráfico, por supuesto, la principal actividad, son una suerte de estado paralelo en algunos sectores del país. Y hay un presidente ahora, Nayib Bukele, presidente de El Salvador desde el 2019, que los está enfrentando, a las maras con una política muy particular, muy agresiva, y que en las estadísticas está teniendo resultados, pero que en el ámbito de los derechos humanos hay muchos cuestionamientos, tanto internos como internacionales. Vamos a adentrarnos un poquito en esta situación para ver en profundidad qué es lo que está pasando. Hablemos primero de las maras. ¿Qué son las maras? Son estas pandillas que aparecieron después de la guerra civil entre 1980 y 1992, que dejó 75.000 muertos y miles de desaparecidos. Y hubo una serie de circunstancias en la década de los 90 que facilitó la aparición de estas bandas. Primero, al haber estado el país en una guerra, había muchas armas en la población. Luego la economía quedó destruida, no había posibilidad de salir, de conseguir empleo, o sea, la pobreza era estructural. La autoridad política estaba muy debilitada, luego de 12 años de contiendas civiles, y hubo un factor más, que fue la política del presidente Bill Clinton de deportar a muchos hijos de exiliados, muchas personas que se habían exiliado durante la guerra a Estados Unidos, y luego sus hijos fueron deportados por Clinton y empezaron a volver a su país de origen, pero sin tener trabajo ni posibilidad de conseguirlo, y habiendo estado en Los Ángeles, en ciudades donde estas estructuras de pandilla ya estaban instaladas. Esos son los orígenes de las maras. Hay principalmente dos, que son las más importantes: la Mara Salvatrucha o MS-13, que es la mayor, y la otra que se llama Barrio 18 o 18 Sureños, que a la vez por un conflicto interno se separó otra fracción que se llama 18 Revolucionarios. Fíjese que Barrio 18 hace referencia a una calle de Los Ángeles. O sea, ahí está la influencia de dónde viene esta idea, de dónde tomaron esta idea de formar las pandillas. Entre las actividades que hacen, por supuesto, homicidios, extorsiones, secuestros, restricción de circulación, o sea, cobran peajes en algunos sectores, hay toques de queda, hay sectores del país en donde a cierta hora no pueden circular, pero no por decisión del gobierno, sino por control de las maras.
tributos de extorsión. O sea, usted quiere poner un negocio en un sector controlado por la Mara, debe pagar una extorsión, que es como un impuesto. Mire. Como un impuesto. Había una situación de que ya El Salvador había llegado a una tasa de 15 homicidios por día. Una de las más altas del mundo, o sea, solo comparable con países que están en una guerra formal. Aparece el otro actor, Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Actualmente tiene 41 años. Cuando él asumió el cargo el 1 de junio de 2019 tenía 38 años. Se presentó como el presidente millennial. Presidente que manejaba... ¿Son la misma cantidad de años allá que acá, sabes? No, son 5 años el periodo presidencial. Tiene uno más. Tiene uno más. Él tiene hasta 2024. Él apareció deslumbrando con esa joven desestructurado, con tatuajes, no usa corbata, 2019, claro, ¿no? Decir, que usaba Twitter, que despedía y nombraba ministros por Twitter, que cuando dio la conferencia ante las Naciones Unidas se hizo una selfie antes de empezar a dar el discurso y la subió a Instagram y a Twitter y luego dijo en el discurso: esta selfie la va a ver millones de personas más de las que van a escuchar este discurso. Declaró el Bitcoin moneda de curso legal en Salvador, que quiso crear un paraíso Bitcoin, la ciudad de Bitcoin City. O sea, un político que venía así como con ideas frescas. Sí. Pero de a poco fue girando y volviéndose un autoritario de derecha. O sea, se volvió casi un dictador. Él, con la excusa de la guerra contra las maras, que por supuesto es un propósito muy noble, o sea, estamos hablando de bandas criminales, no estamos defendiendo a las maras ni negando su peligrosidad ni los asesinatos que cometen. Pero entonces él, con la idea de iniciar una guerra contra las maras, solicita a Estados Unidos un préstamo de $109 millones para reforzar la policía, para lo cual necesitaba la aprobación del Congreso. Y en ese momento, él recién había asumido, no tenía la mayoría en el Congreso. Entonces, ¿qué hizo? El presidente entró a la sede del Congreso, la sede del Capitolio, mientras el Congreso estaba sesionando, con el ejército. Entró, se sentó en la silla del presidente del Congreso, algo absolutamente prohibido por la división de poderes republicana. O sea, la división de poderes dice el Congreso legisla, tiene sus autoridades, hace las leyes y el presidente por su lado. Bukele hizo este acto de patoteril hacia el Congreso. Entró con el ejército, se sentó en el sillón presidencial, hizo como que rezaba y se fue. Por supuesto que los legisladores después de eso terminaron aprobando el préstamo. ¡Qué locura! En 2021, con las elecciones legislativas, obtuvo la mayoría del Congreso e inició ahí una serie de reformas más profundas, ya destituyendo miembros del Tribunal Constitucional, nombrando jueces, ya avanzando sobre el otro poder, el Poder Judicial. Logrando ya esta situación, decreta el estado de excepción, que es lo que conocemos como el estado de sitio, o sea, una situación donde se suspenden los derechos y garantías constitucionales cuando hay una situación grave, excepcional, como su nombre lo indica, que pone en peligro la seguridad pública. El tema es que en Salvador este estado de excepción ya hace 12 meses que está vigente, y durante estos 12 meses el ejército es el que está encargándose de la seguridad interna, de la lucha contra las maras, y está autorizado a realizar detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales, o sea, sin intervención del Poder Judicial, sin tener que informar a los familiares del detenido, ni al detenido las causas de la detención, ni el lugar donde va a ser alojado, ni el tiempo por el cual va a ser alojado. Supuestamente es por un plazo mínimo de 15 días, pero hay personas que llevan años detenidos a partir de estas detenciones arbitrarias. Todo esto para la lucha contra las maras. En estos 12 meses lleva 60.000 detenidos en estas condiciones. Cuando se calcula que ni todas las estructuras de las maras tendría esa cantidad de personas, por lo cual inmediatamente uno piensa cuántos inocentes están cayendo en la volteada. Sí. Algo que
ya hemos vivido en Latinoamérica, que ya hemos tenido y que sabemos que no funciona, que no puede tener buen resultado un obrar violento y autoritario. Las imágenes que nos llegan de los detenidos son, seguro que la han visto, son miles de prisioneros casi desnudos, en calzones, encadenados, de pies y manos, corriendo agachaditos y que los alojan todos amontonaditos, uno al lado del otro. La foto esa que Exacto. publicamos hoy. La última noticia es que abrió una cárcel, una mega cárcel, un mega complejo carcelario para poder recibir 40.000 alojados, todos vinculados con estas detenciones de las maras que clasifican como terroristas. Cárceles que tienen unas condiciones muy particulares, muy severas de cumplimiento, las camas no tienen colchones, la comida se raciona, cada vez es más escasa, y ahí empieza otro aspecto que se le critica, es que él está usando abiertamente, y él lo dice y lo reconoce, a los prisioneros como elementos para extorsionar a los miembros de las maras que están libres. Él dice, ustedes, lo dijo en sus discursos, ustedes sigan haciendo sus actividades delictivas y la que lo van a pagar son sus compañeros presos. Cuando no es así como funciona el sistema. O sea, la persona que es detenida debe ser juzgada y condenada y debe pagar una condena por el crimen que cometió. No verse afectada sus condiciones de detención o sus derechos humanos como amenaza a los que están afuera. Hubo también muchos problemas con la cantidad de comida que se le daba a los prisioneros, porque él, con la excusa de que cada vez eran más, entonces debía bajarse la ración de alimentos, llegando a haber denuncias de organismos internacionales, entre ellos el Comité contra la Tortura de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otros. Fueron los que le alzaron la voz y dijeron las condiciones de detención de las personas deben cumplir estándares mínimos, tienen derecho a un control jurisdiccional, a que un tribunal revise la causa por la cual han sido detenidos y que se le fije una pena y un plazo de cumplimiento. Ahora bien, decíamos que desde el punto de vista estadístico hay un resultado positivo. O sea, claro, la tasa de homicidios bajó, la gente que está en la calle se siente más segura. Pero eso porque se le está consultando al que no ha sido víctima de una detención arbitraria. Hay miles de familias que están denunciando detenciones arbitrarias de personas que no tienen nada que ver con estas organizaciones delictivas. ¿Y cómo será? No estoy al tanto, no sé vos, Gaby, el tema mediático ahí, ¿no? ¿Cómo estará operando? ¿No? Para, digo, la información que le llega a la población en general de lo que está pasando y cómo. Quizá, eso no, la verdad que no lo hemos profundizado, pero quizás haya El mundo es uno solo y funciona bastante parecido, un ¿no? direccionamiento de las noticias, claro. Sí, sí. Claro. ¿Qué es lo que se denuncia? Bueno, por supuesto, abuso de poder, falta de debido proceso, violación a las reglas básicas del Estado de Derecho, violación al derecho a la libertad de los ciudadanos, porque uno puede ser detenido aunque no tenga nada que ver con estas organizaciones, e incumplimiento de las condiciones de detención. Todo el fundamento de este presidente que está haciendo esta conducta autoritaria se basa en los resultados. Pero eso es una falacia muy peligrosa. Porque, ¿cuál es el límite entonces? O sea, es un poco peor que una dictadura. Muy disfrazada. Muy disfrazada. Pero si hoy hay detenciones arbitrarias. ¿Y qué garantiza que el día de mañana no haya asesinatos dentro de la prisión o ejecuciones? ¿Cuál es el límite? No hay límite. Y él puede seguir diciendo, bueno, pero pregúntele a la gente si se siente más segura. Sí, bueno, la gente, algunos se sentirán más seguros, pero otros no. O ¿hasta qué punto puede sentirse seguro el ciudadano promedio cuando sabe que en realidad él también en cualquier momento pueden llevarlo detenido en las mismas condiciones? ¿Qué le garantiza la vida? Primero la vida a los detenidos. ¿Quién se la garantiza? ¿Y quién le garantiza al que no está ahora detenido que no va a ser él también detenido?
O sea, ¿quién garantiza la libertad? ¿Quién garantiza que los inocentes van a ser juzgados y tenidos como inocentes, sin imputación, sin defensa legal, sin juicio justo? Ahora, hay otro punto que es que Bukele se lanzó ya a la reelección para el 2024, cuando la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección. La Constitución, en su artículo 152, dice que debe haber necesariamente un mandato, un periodo intermedio en el cual no puede ejercer el cargo. Para volver a candidatearse. Pero él, dijimos, cuando logró la mayoría parlamentaria, nombró muchos jueces, modificó la Corte Suprema y logró un fallo en 2021 que, por una interpretación bastante rebuscada del artículo 152, lo estaría habilitando para presentarse a un nuevo mandato. Entonces ahí tenemos otro elemento más de este autoritarismo, ya pasar por encima de la Constitución, del sistema electoral, ya poniendo en riesgo la democracia misma. En Salvador, basándose siempre en, pregúntenle a la gente, es lo que la gente quiere. A mí me hace acordar un poco a la ideología nazi. Hitler llegó por voto al poder, después se quedó ahí. Y había manifestaciones populares en apoyo. ¿Por qué? Porque no sabían lo que en realidad estaba pasando. Entonces, esa es la situación en Salvador. Y la ola que no se detiene, que después pasan un montón de años. Ojo al situaciones ejemplo. como la que se viene viendo en Europa, ¿no? Con el surgimiento de varios de partidos grupos. De extrema derecha, Totalmente. extremistas. Ojo al ejemplo en Latinoamérica, que no se repique. Esta idea del outsider, del que supuestamente no viene de la política, cuando en realidad era todo mentira. Él había sido alcalde de la ciudad de San Salvador, de un partido, entonces no era un outsider. No nos dejemos encandilar con estos políticos que se venden como anticasta o outsiders, que no son, y que en realidad no son más que unos autoritarios que quieren hacerse del poder para aplicar con sus reglas propias sus decisiones, aún pasando por encima de las instituciones democráticas. Yo considero que hay una virtud en el ciudadano común que se interesa por la política, sí, claro, pero hay un peligro si este ciudadano no está acostumbrado no conoce o no va a respetar las instituciones republicanas y democráticas. La gente peligrosa, ¿no? Te quieras disfrazar de lo que te quieras disfrazar, y nosotros como ciudadanos que tenemos que realmente empezar a abrir los ojos, siempre tratando de detectar dónde está el o la violenta, ¿no? Las señales de violencia, las señales de violencia, eso es lo que hay que atender siempre, porque va a ser siempre el problema. Sí, exactamente. Y bueno, finalmente, como conclusión, la violencia no se puede frenar con más violencia. La violencia institucional, estatal, no es la solución para frenar si hay violencia en una sociedad. No se están solucionando los problemas estructurales. Salvador tiene la riqueza, el 87% de la producción de Salvador está concentrado en 160 personas millonarias. 160 personas acumulan una riqueza equivalente al 87% de la producción total del país. Entonces, la mano dura, la militarización de la seguridad no va a resolver la desigualdad que genera crisis social. Yo recuerdo un profesor que tuve en la facultad que él nos decía, que nos enseñaba quién había habilitado, qué sector de la sociedad había permitido el ascenso del fascismo al poder en Italia, en Alemania, en los países donde estos partidos lograron. Decía, no era la clase baja, no era la clase rica, era la clase media asustada, que le vendían por un lado el miedo al comunismo y le ofrecían una supuesta seguridad basada en la militarización y el autoritarismo. Que no se nos disfrace esto ahora, que no nos vendan con los espejitos de colores de seguridad, tema que ya hemos hablado, hoy hemos hablado de narcotráfico, de militarización, que no sea en realidad que se está escondiendo un régimen autoritario
violento. Pasó en Brasil, ¿no? Exactamente, hace poco, sí. Tenemos que estar muy atentos, lo decimos una vez más, la democracia está vigente, pero no hay que descuidarse. En Bolivia hubo un golpe de Estado, en Perú hubo una situación muy confusa, en Brasil hubo un intento de toma del Parlamento, en Estados Unidos Donald Trump está agitando a sus seguidores, llamándola a actos violentos. Entonces, a no descuidarnos, a estar atentos, que la democracia tiene solo 40 años, tenemos que cuidarla mucho más. Gracias. Estudio Jurídico Gabriel Alejandro Martoglio, abogado, matrícula profesional 1-34681. Gabriel Alejandro Martoglio. Soluciones jurídicas, más de 15 años de experiencia, responsabilidad y compromiso con nuestros clientes. Atención de asuntos de derecho civil, comercial, laboral, ambiental, administrativo, de familia y penal. El derecho es el arte de lo bueno y lo justo. Podés hacer tu consulta al 351 30 91 033 351 30 91 033 gabrielmartoglio@gmail.com www.abog-martoglio.com. Gabriel Alejandro Martoglio, Soluciones Jurídicas.